Muy buenos días, niños y niñas. Vamos a hablar hoy día del sistema educativo peruano, de la educación, y ya en la siguiente clase hablaremos de las trabas o dificultades que tiene. Sin embargo, hoy día te voy a dar una pequeña introducción también sobre este tema que es importante conocerlo, ya que somos parte de este sistema, ¿no? El sistema educativo peruano es la forma de llevar la educación básica regular hasta incluso la superior universitaria a todos los estudiantes jóvenes o personas de nuestro país. Si vemos la ley 28044 del sistema educativo peruano, vamos a encontrar que en el Perú las etapas de educación son dos, la básica y la superior. Hay una más que es la técnico-productiva o es la técnica o la educación técnica, que también es parte de nuestro país, parte del sistema. Vamos con la que te debe interesar más a ti, la educación básica, que es la educación que reciben antes de una educación superior o técnica las personas. Estamos hablando que esta va a tener diferentes formas o modalidades, como sería el término correcto. La educación básica va a estar dividida en la educación básica regular, básica alternativa y básica especial, siendo la básica regular la que tú aplicas. Esta básica regular es la que se divide en nivel inicial, primaria y secundaria, teniendo números de ciclos según las edades. Si bien pasamos por un grado cada persona, en realidad en el sistema peruano están formados por ciclos, los grados que tú y yo conocemos. Eso quiere decir, profesor, que si yo estoy en primero es como si era segundo. No, sino que la cantidad de temas y el nivel que debes entender o aprender se relaciona al ciclo 1, 2 o 3, pero estos tienen 2 años de desarrollo. Por ejemplo, la educación inicial se divide en dos ciclos, en el ciclo 1 y 2. El ciclo 1 inicial es ligado a los kinderes, más o menos a las guarderías, de 0 a 2 años. Y el ciclo 2 se relaciona al inicial común y corriente, como conocemos nosotros, o comúnmente llamado inicial de 3, 4 y 5. El segundo ciclo de educación inicial dura 3 años, un año para cada grado. En la educación primaria va a haber el ciclo número 3, 4 y 5, y cada uno va a durar 2 años. El ciclo número 3 va a ser de primero a segundo, el ciclo número 4 los alumnos de tercero hasta cuarto, y el ciclo número 5 los alumnos de quinto a sexto. En la educación secundaria solo se va a dividir en dos ciclos, el ciclo 6 y ciclo 7. El ciclo 6 va a comprender 2 años, primer y segundo año de secundaria, y el ciclo 7, tercero, cuarto y quinto año. La educación básica así se divide antes de llegar a la educación superior o técnica. Profesor, pero también usted habló de educación básica alternativa y especial. La educación básica alternativa son programas para niños, jóvenes, adultos que no han terminado, en este caso, su etapa de educación regular. Así, existe personas que lleva inicial en 2 años para aprender las letras básicas, intermedio, donde lleva 3 grados para aprender lo que es la pronunciación y dicción y construcción de palabras, y el avanzado, donde va a llevar 4 grados, que termina la secundaria. En este caso, son casos muy especiales y que tengan algún problema o que hayan tenido alguna limitación para poder estudiar. Mayormente esto se cumple en la gente de extrema pobreza o gente de provincia, gente de la zona rural. La educación básica especial es diferente, ya que es muy parecida a la educación básica regular, y se va a dividir también en 5 ciclos, en inicial y primaria, el primer y segundo ciclo inicial, tercero y cuarto, quinto ciclo en primaria, donde el alumno va a aprender justamente desde los 0 años hasta el quinto grado nada más. Son para niños o niñas que tengan problemas de aprendizaje o enfermedades, no diría enfermedades, o trastornos psicológicos o mentales. Por ejemplo, niños con síndrome de Down, ¿no? Que tienen una diferente forma de aprendizaje. Un aprendizaje especial, no menos, no inferior, sino especial. La educación superior es así, es diferente. Es así o sí, se le llama universitaria o no universitaria, donde la educación superior universitaria se rige por una ley específica y una persona va a estudiar directamente en un centro superior universitario. Mientras que la educación superior no universitaria es aquella persona que lleva carreras en institutos
o pedagógicos o tecnológicos de arte. Mientras que la educación técnico-productiva es una educación que lleva a uno en un instituto o centro especializado industrial, donde va a llevar ciclos básicos y ciclos medios. A todo esto, actualmente se aplica de forma normal la educación a distancia o virtual en esta pandemia. Se mantiene los niveles, por lo tanto, no es porque estás en pandemia puedes hacer 2 grados al mismo tiempo, no. Sí o sí tienes que hacer solo uno en el tiempo que involucra la estructura de las etapas de la educación. Entonces, el sistema educativo, el sistema que conocemos nosotros en el Perú, tal como señala la Ley General de Educación número 28044, aprobada en el 2003, organiza y responde a fines y principios de cómo es la educación en nuestro país, para poder solucionar las necesidades de los alumnos y de los profesores y lograr las exigencias que tiene el país. Más o menos te voy a explicar para que veas cómo es la situación del Perú. Pero primero definamos las etapas que tú y yo que te deben llamar la atención, y tal vez algunas de ellas ya las has vivido o las estás viviendo. La educación básica está destinada a favorecer el desarrollo integral de todos los estudiantes, que todos puedan aprender y desarrollarse, porque un país desarrollado necesita gente educada completamente en todos los niveles de aprendizaje. La educación superior es la educación justamente destinada a la investigación, a la creación y difusión de conocimientos, a lo que conocemos como el trabajo, a la empleación de sus habilidades, ¿no?, y sus talentos para poder lograr o desempeñar la vida cotidiana y mejorar la vida de los demás. La educación básica regular es la modalidad en que todo niño o niña o adolescente va a vivirla. Es un proceso que lleva a la inicial, la primaria y la secundaria. Mientras que la alternativa se enfatiza netamente en la preparación para el trabajo de los estudiantes que no pudieron cumplir la básica regular. La educación básica especial tiene un enfoque incluso inclusivo, porque es diferente, ya que usa solamente o se utiliza para personas con problemas de aprendizaje especial, discapacidad o por ahí problemas de superdotación, problemas de dificultad de aprendizaje. Y la educación a distancia, que es la modalidad que actualmente estamos viendo, se caracteriza simultáneamente o se caracteriza por el trabajo netamente entre el proceso educativo aplicada en el sistema educativo, pero con la modalidad virtual o modalidad semipresencial o no presencial, mediante el uso de la tecnología con celulares, computadoras o programas y aplicativos. Si hablamos de los niveles que conocemos, los 3 niveles básicos de educación regular son el inicial, el primaria y secundaria. La inicial va de los niños que son menores a 6 años, mientras que la primaria desde los niños que están en los otros niveles, ¿no?, con la finalidad de educarlos a ellos por debajo del promedio de los 12-13 años. Pero puede variar porque depende, si hay un alumno que por ahí no ha podido estudiar a tiempo y va a estudiar regularmente, puede tener una mayoría de edad y estar fuera del rango, por eso es que ahí no hay rango de edad. La educación secundaria sí o sí son los jóvenes también de tercer nivel de educación regular y más o menos dura 5 años. A lo que yo me refiero es que si un niño, por ejemplo, tiene 6 añitos y no ha hecho inicial, inmediatamente la ley de educación dice que tiene que ir a primer grado, no va a retroceder a inicial. Pero no ha hecho inicial, no, pero tiene que hacer por ley. Eso es a lo que me refiero. Ya si tiene 10, 11, puede hacer primer grado, tendrá que hacer de nuevo primer grado, segundo grado. Pero inicial ya no va a poder. Ese nivel solamente tiene tope hasta los 6 años. Los ciclos que dijimos que pueden tener 2 a 3 años, ¿no? Tenemos los de educación básica regular, que tiene 7 ciclos, la educación básica alternativa, que comprende 3 niveles, inicial, intermedio y avanzado, la educación superior, que se divide según la universidad y según la ley no universitaria también, en institutos y pedagógicos, y la educación comunitaria, que corresponde a una educación no formal, una educación de refuerzo, una educación que a veces se lleva en ciertas comunidades donde te enseñan costumbres y te enseñan tradiciones de tu pueblo. Esto es muy común en lo que son las comunidades campesinas o comunidades de tribus originarias como la Xaninca. Ellos tienen una educación también comunitaria, aparte del sistema educativo. Bien, habiendo entendido eso, profesor, ya entendí este gráfico tan complicado, ya le encontré sentido, ¿sí o no? Vamos entonces a desarrollarlo y a entender una cosa.
Que toda esta organización no quiere decir o no quiere asegurar que el Perú va a tener una educación de calidad altísima. No es así. Este programa que se aplicó en el 2003 todavía está en desarrollo. Para lograr los estándares o el nivel que queremos todavía falta bastante. Se dice que en el Perú ha mejorado también, porque ahora todas las personas menores de 25 años ya no tienen el mismo grado de escolaridad que antes. Antes solamente 9.2 años duraba la escolaridad de las personas, 6 años de primaria y 5 de secundaria. Ahora, con los nuevos incrementos y aplicaciones que ha habido, ¿no?, del inicial, los refuerzos, así como nuevas formas de aprendizaje, ha mejorado el Perú. Si en los años 2008 decían que las personas que se dedicaban a estudiar solo llegaban a ¿cuánto? A 9.2 de nota o 9.2 años de educación, ya no es así. En la actualidad llegamos a los 14.2 años. En 5 años hemos crecido la cantidad de tiempo que estudia una persona y que ya aprende, y eso ayuda dedicando al estudio. Eso es un reporte del Minedu del año 2018. Así podemos darnos cuenta también, pero que hay ciertos problemas como la descentralización o lugar donde uno vive. Las ciudades que han tenido incluso 14.5 promedio de años o 14.2 de inversión de tiempo y años en estudio, así como más de 14, 15.2, 15.8, son las ciudades vinculadas a la costa: Lima Metropolitana, Tacna y Moquegua. El porcentaje de alfabetismo, de gente que ya sabe leer y escribir y está estudiando y mejorando, ha crecido bastante, de un 20% hasta un 80-89%. Sin embargo, según el All World in Data, no es suficiente para el Perú. Todavía estamos en proceso de desarrollo. ¿Y qué es lo que produce, profesor? ¿Por qué dice que todavía no estamos y por qué no es igual? ¿Por qué es diferente en provincia o en la zona rural? Es menor que en el Perú lo que es la capacidad de inversión de tiempo o aprendizaje. Esto se debe a que en la Sierra Central, mientras que en la costa está en un 14.5% de gente que estudia, en la sierra están entre 4.5 o hasta menos. En el analfabetismo, gente que no sabe leer y escribir, todavía sigue siendo considerable. 15.4 mujeres y 4.5% de hombres no sabe leer ni escribir en la región sierra, en la zona sierra. ¿Y por qué se da esto? Porque mayormente ellos no cuentan con mucho sistema educativo. Es verdad, el sistema educativo se vincula de dos formas: el estatal y el privado. El estatal son los colegios del Estado, que tienen muchas limitaciones, mientras que en un privado los padres invierten económicamente propio su dinero, ¿no?, para que el alumno pueda desarrollarse y tenga incluso la capacidad de poder vencer algunas dificultades académicas. En lo que es la educación pública vemos muchos defectos. Por ejemplo, la falta de agua, la falta de desagüe. Más o menos 62.3% de colegios no tiene desagüe, 37.5% solo tiene agua y un 18.8% recién de los colegios están en buen estado. Quiere decir que con estas cosas, sin agua, sin desagüe, colegios en mala infraestructura, cayéndose, ¿tú crees que va a haber calidad de educación? Pues no lo hay. El Perú desarrolla una prueba a nivel mundial para compararnos con otros países, la prueba PISA, en el cual se evalúa el lenguaje, la matemática y los conocimientos sobre la ciencia. El Perú en la prueba PISA lamentablemente tiene nota menor del 50% de los resultados que debería tener. Estamos hablando que el Perú tendría 0.8, 0.9. Estamos por debajo. Si bien hemos crecido, hemos aumentado en la prueba PISA nuestro valor, igual está muy por debajo de lo que se necesita. En el país, el 16% del dinero que hay se invierte en lo que es la educación pública, en los colegios públicos, ejecutándose solamente un 90.4%, faltando casi más o menos una décima parte, de los cuales se invierte menos de 4.500 soles por cada niño el Estado. Esto no es muy importante, si lo es en realidad la inversión, pero eso que le dan 4.500 soles a la niña, no, le dan al Estado para sus carpetas, para la construcción del colegio, ¿no? Sin embargo, como sabemos, la corrupción y otros problemas políticos hace que no llegue este dinero en realidad y tampoco se sepa utilizar bien. De nada vale que tengamos mucho dinero, ¿no?, si no sabemos cómo utilizarlo. Sin una población educada, de conocimientos hacia el futuro, el Perú no va a crecer. Tecnología, tiempo y dinero tienen que ser utilizados de la mejor forma. Depende de nosotros,
mejorar, pedir nuestros derechos, que mejore la educación para nuestros hijos y para lo que viene al futuro. Porque al final todos somos peruanos y depende de la educación. Un país sin educación no es un país en desarrollo, no se logra. Tenlo siempre presente. Bien, nos vemos en el Zoom en un par de horas, ¿te parece? Cuídate, ten un buen día. Chao.